¿Sentís que tus notas nunca terminan de ser útiles? ¿O que lees algo, la anotas, pero al poco tiempo igual se te olvida? La razón, claro, puede estar en cómo anotas y cómo tomas tus notas. Pero lo más probable es que se trate de tu flujo de trabajo y de cómo te organizas. Esta es una de las tesis centrales de este libro de acá, el método Zettelkasten, que promete aterrizar una de las maneras más prácticas, ingeniosas y eficaces de tomar notas. Y hoy es lo que te quiero compartir. Pero antes veamos una de las razones por las cuales tus notas puede que no te estén funcionando, para arrancar ese problema de raíz e implementar esta nueva metodología que te traigo hoy. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de estudiantes siguen utilizando el mismo método que venían utilizando desde el colegio. Si tienen un texto, lo leen, apuntan, transcriben lo que dice el autor y luego lo releen. O resaltan y releen las citas. Es un ciclo que realmente no te está aportando todo lo que debería, porque estás transcribiendo y estás releyendo. Dos cosas que en la literatura acerca del aprendizaje no funcionan. Sencillamente hay mejores maneras. Y si están en una clase, pues hacen lo mismo, pero con el diálogo del profesor. Copian y pegan lo que dice el profesor en su cuaderno. Existen dos grandes problemas con esa manera de tomar apuntes. La primera es que priorizan transcribir lo que dice o el profesor o el texto. Es decir, copian y pegan. Y la segunda es que almacenan esas notas en lugares aislados, como si fueran archivos, en un cuaderno, o si es digital, en una carpeta. El problema con eso es que se acaba el semestre y ¿qué pasa? Nunca más vuelven a revisar esas notas, nunca vuelven a tocar ese cuaderno, permanecen en el olvido. La razón por la cual esto es problemático tiene que ver con que esas notas que estamos tomando son ajenas a nuestro modo de pensar, a nuestros modelos mentales. Estamos copiando y pegando lo que dice un autor. Y además que el valor de esas notas decrece con el tiempo. Si se acaba el semestre y esas notas quedan ahí, olvidadas, eso quiere decir que su vida útil es de un semestre apenas. ¿Para qué tomarlas en un primer lugar, no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Es muy sencillo. Simplemente hay que tomar notas que estén interconectadas, que unas dependan de otras, que su valor aumente con el tiempo y no decrezca. Y si existiera un sistema que te ayude a enlazar estas notas, a poderlas conectar y que además te dure toda una vida, ¿qué me dirías? Pues ahora sí te presento el método Zettelkasten. Existen ya algunos videos explicando el origen de este sistema y su creador. Te recomiendo que vayas a verlos si te interesa más del tema. Pero de manera muy resumida, el creador de este sistema, Niklas Luhmann, fue un abogado que en la década de los 60 se interesó mucho por los temas de sociología, filosofía, psicología, ciencias en general y quería afrontar todos estos temas de una manera muy eficaz, pues su trabajo y demás obligaciones como ser papá le exigían que lo hiciera de esta manera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Diseñó un sistema muy simple, pero a la vez muy complejo. Para eso, se ayudaba de unas pequeñas tarjetas, o settles, como estas de acá, y las organizaba en una caja, o kasten. Zettel, kasten. Notas, tarjetas que van en cajas. Bastante sencillo, ¿no? ¿Cómo lucían estas tarjetas? Pues solo tenía dos. Unas que eran las bibliográficas, en las que apuntaba las ideas principales de un texto con su respectiva referencia, y las notas principales, que era donde constataba una única idea. Sintetizaba la idea de un texto, de una conferencia, de un libro, y además la referenciaba para que no perdiera el rastro de esa línea de pensamiento o del tema que estaba trabajando. Hasta ahora todo muy básico y simple, me dirás. Yo hago lo mismo, incluso, podrás pensar. Coger un tema y constatar las ideas principales, eso en teoría es fácil. Y eso lo podemos hacer todos, pero hay algo que hace que este sistema sea único. Y tiene que ver con la manera en que enlazaba las notas, su sistema de enlazamiento. Lo que hacía es que no organizaba estas tarjetas por unidades temáticas, como lo hacemos en el colegio, que tenemos un cuaderno para física, otro para matemáticas, otro para lenguaje, y en la universidad lo mismo, uno para una materia, otro para otra materia. Estamos organizando la información por dimensiones temáticas, y eso, aunque parezca, no es la manera más óptima y eficaz de organizar la información. Lo que hacía Luhmann es que les asignaba un identificador a cada tarjeta y las iba guardando en orden de llegada, no por unidades temáticas. Era a través de ese sistema que lograban enlazar temas y notas aparentemente inconexos, algo que nadie había visto antes, una conexión inesperada. ¿De qué manera? Ya te voy a mostrar. Pero lo que pasaba cuando conectaba esas ideas, lo primero que hacía era anotarlas en una nota aparte, y así iba acumulando notas y notas y notas de material interconectado y además que estaba enfocado hacia
un tema de su interés o de su investigación. Luego, con todas estas tarjetas que reunía, él lograba realizar escritos y producción académica a un nivel envidiable, realmente envidiable. Creo que publicó más de 30 libros al cabo de unos 30, 40 años. Pero la razón de su éxito es que nunca se enfrentó a una página en blanco y además escribía solo cuando le apetecía. Y yo sé que parece impensable y suena a fantasía, pero yo sé que todavía recuerdas ese ensayo insufrible que te tocó redactar en el colegio o en la universidad o que tienes pendiente, que ya sabes que en el momento en que abras Word y veas esa página en blanco, vas a empezar a sentir cómo esa ansiedad sube porque o bien no sabes de qué escribir o no sabes cómo empezar. es que vemos eso y sentimos que no nos fluye ni una sola palabra. Entonces hacemos lo que cualquier estudiante haría en esta situación. Dejarlo para lo último y que sea lo que Dios quiera. Esto era antes de ChatGPT, por cierto. Pero ¿qué pensarías si te dijera que con el CTL nunca te tienes que enfrentar más a una página en blanco y que además vas a tener cientos y cientos de temas para escribir que no vas a saber ni por cuál empezar? ¿Suena irreal? ¿Demasiado complejo? Pues en realidad es muy sencillo y práctico. Veámoslo con un ejemplo. Imagina que estás leyendo ese mismo libro, el método Zettelkasten. Por un lado de la nota vas a escribir tu referencia completa, con autor y año. Por el otro lado vas a anotar las ideas centrales del libro, no solo en tus propias palabras, sino que desde ya apuntando una línea argumentativa que tenés. Es decir, Traduciendo las palabras del autor hacia tu línea de trabajo. Si aún no tenés una línea de trabajo, entonces procura que las palabras que escojas sean extremadamente selectivas y guarden relación con tu modo de pensar. es decir, Traducirlo a tu lenguaje propio, pero que tenga igual mucha coherencia. esta es tu nota bibliográfica del libro. Que almacena las ideas centrales del texto en un lenguaje propio. Hasta ahora, todo normal. Pero eso no es todo. Mientras vas leyendo y apuntando las ideas centrales, Te tienes que preguntar cómo eso se relaciona con lo que ya sabes. y entonces nuevas ideas emergerán. Ideas que no estaban en el material de lectura, sino que guardan relación con otras ideas que ya tenías. Estas tenés que anotarlas a toda costa, Pues suponen un entendimiento que va más allá de lo visto. y son las que en verdad enriquecen tu conocimiento. Estás viendo conexiones que nadie más ha visto. Bien, acabas de crear una nota principal que almacena una idea única y concreta y que hace referencia a tu nota bibliográfica, pero además también a una nota externa. Ya vas viendo cómo se va enlazando todo. Por ende, aquí es donde el sistema de enlazamiento de Luhmann Brilla, pues una nota que tomes hoy puede estar conectada a una nota que hayas tomado hace meses. o incluso años. Pero, ¿cómo tenés que anotar estas ideas? Pues, como Luhmann trabajaba con un espacio tan reducido, Tenía limitaciones físicas, el espacio limitado y las condiciones físicas le hacían expresar sus ideas de la forma más concisa y precisa posible, en no más de 100 palabras. Lo que él hacía era buscar la síntesis y la atomicidad de las ideas. Tomar notas de esta manera supone varias ventajas. La primera ventaja es que ralentiza tu proceso de lectura y de toma de apuntes, y sí, esto es algo bueno, porque entonces te estás tomando más tiempo para pensar. de trabajar con el material, de hacerte preguntas, de asimilar la información. No solo estás copiando y pegando, Lo que aparece en el libro o en las conferencias, en las clases, sino que estás realmente activando esa información y tu pensamiento. y a mayor activación, por lo general, mayor entendimiento y en últimas, un mejor aprendizaje. La segunda ventaja es que si desde ya estás pensando en esa información para tu línea de trabajo o para tu profesión, pues estás creando posibles puntos de partida para proyectos, investigaciones o simplemente potenciar tu conocimiento dentro de tu área. Y así no solamente vas a poder recuperar más fácil la información en un futuro, Porque ya la estás relacionando con cosas que sabes, sino que se convierte en un activo para producir ideas y en últimas, proyectos para tu carrera o profesión. La tercera ventaja es el sistema en sí. ¿A qué me refiero? pues estás creando una estructura que te permite pensar, Fuera de tu cerebro. Estás creando un cerebro externo a vos. en donde almacenas y poder relacionar temas, conceptos, ideas. Y eso lo que hace es que estás descargando tu carga cognitiva en un sistema externo. Esto no solamente supone mejores niveles de pensamiento, ya que no tienes que pensar en eso constantemente, No tienes que memorizártelo todo, sino que lo tenés ya fijo en un lugar. externo a vos, sino que con todo eso que tenés ahí, puedes enfocarte en lo que más importa o lo que más te puede importar a vos, que es producir.
producir escritos, ensayos, presentaciones, libros, Si tenés todo bien organizado y enlazado, simplemente tenés que recuperarlo. para poder empezar a producir. Y en últimas, esas producciones son las que te pueden catapultar en tu carrera o simplemente elevar tu conocimiento, tu aprendizaje. Y si estás creando, ya sea producciones escritas o incluso ideas que se transforman en arte, estás contribuyendo a tu comunidad, que eso es, yo creo, a lo que todos deberíamos de aspirar. Ok, hasta ahora todo bien, todo normal, todo bonito, pero yo sé que estarás pensando, aún no me has dicho cómo puedo empezar a crear, cómo puedo realmente en la práctica redactar un ensayo o un escrito o lo que sea. ¿Qué pasa con ese ensayo insufrible que me dejaron para el final de semestre? ¿Cómo lo empiezo a redactar desde ya? ¿Y qué significa realmente que nunca te estás enfrentando a una página en blanco? Para eso vamos a verlo acá en Obsidian. Vas a escribir un artículo sobre los usos del ácido sulfúrico en la industria. ¿Qué harías en esa situación por lo general? Lo primero sería investigar. ¿Cómo investigamos? Con el señor Google, ¿no? Sacamos los mejores apuntes de eso, los escribimos y luego de eso extraemos los usos y los enlistamos en una hoja y ya tendríamos nuestro artículo de los usos del ácido sulfúrico en la industria. Y pues está bien, pero realmente leeríamos esto si vemos esto en un encabezado de un portal de noticias. ¿Nos interesaría mucho? No sé. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos con el método Zettelkasten? Es decir, que desde mucho antes ya estamos interesados en el ácido sulfúrico y hacemos investigaciones y tomamos notas atómicas de todo lo relacionado con el ácido sulfúrico y la industria. Podríamos tener algo como esto, un título que diga así: el poderío de un país se mide por cuánto ácido sulfúrico puede producir. ¿Ven la diferencia? Yo llegué a esta conclusión viendo cómo el ácido sulfúrico está en todas partes. Primero, tendría mi nota sobre el ácido sulfúrico, luego los usos del ácido sulfúrico, que realmente es que está en todo lo que consumimos, en casi todos los artículos del hogar se utiliza el ácido sulfúrico. ¿Qué pasa si dejamos de producir ácido sulfúrico? Pues que se acaba la economía mundial prácticamente. Entonces la riqueza de una nación, que sería otra nota que tenemos atómica, estaría incluida. Todo eso estaría interconectado y como pequeños bloques de construcción los vamos colocando uno encima del otro. Y ahora aquí tenemos un artículo mucho más rico, mucho más completo, mucho más interesante, con un encabezado que, si uno lo ve en un portal de noticias, haría clic mucho más pronto o sería mucho más interesante que simplemente los usos del ácido sulfúrico en la industria. Así que espero que con esto les quede un poco más claro cómo podemos utilizar los bloques de construcción, que son nuestras notas del Zettelkasten, para enfrentarnos a una página en blanco, entre comillas, pero ya vemos que nunca va a ser una página en blanco porque siempre tenemos conexiones que estamos elicitando y son a través de estas que podemos llegar a producir o crear textos, artículos ricos. Ok, en general hemos visto cómo se desenvuelve el sistema de manera analógica, con estas pequeñas tarjetas que utilizaba Luhmann, pero como toda buena obra, siempre le llega su adaptación. Me refiero, claro, al modelo digital, que, aunque ya les di un adelanto, ¿cómo realmente se diferencian estas dos? ¿Y cuál podría ser mejor para vos? ¿Ok? Para esto me va a ayudar otra vez, mi aplicación de toma de apuntes predilecta, Obsidian. Aquí estamos en una nota del mismo libro, el método Zettelkasten. Dice: la hoja en blanco es un malentendido. Esto es una nota principal porque está constatando una única idea central del libro. Solo una idea. Y la definición es breve, precisa, como lo haríamos en las tarjetas físicas. Pero lo que cambia ligeramente es el sistema de enlazamiento. Esta app me permite crear enlaces bidireccionales. Quiere decir que apuntan a una nota aparte y esa nota aparte apunta a esta nota principal. Por ejemplo, aquí me lleva a la fuente de la que saqué esta nota, pero también tengo incrustado este concepto. Y si me fijo aquí a la derecha puedo ver todos los enlaces que apuntan a esta nota y también los que salen. Esto claramente supone una ventaja de agilidad frente al sistema analógico. ¿Pero quiere decir esto que es mejor? No, realmente los dos tienen sus ventajas y limitaciones. Por un lado, con el sistema analógico estamos cerciorándonos casi siempre de activar nuestro pensamiento a la hora de escribir, porque siempre estamos traduciendo a nuestras propias palabras lo que quiere decir el texto. Y además nos estamos planteando preguntas de conexión.
Todo esto porque tenemos unas limitaciones físicas que nos hacen buscar la síntesis de las ideas y su atomicidad. Recordemos eso. Lo que hace esto es que el proceso sea mucho más lento en comparación, y como ya vimos, un proceso lento es, en últimas, optimizar para un mejor aprendizaje, si lo hacemos bien, claro está. Aunque con el sistema digital, claro que también podemos limitarnos en nuestra extensión y también podemos procurar utilizar nuestro pensamiento siempre, activar nuestro cerebro en todo momento, en teoría. Pero lo que pasa en la práctica, y desde mi experiencia, es que uno tiende a extenderse más de la cuenta y además de capturar más de la cuenta. Caemos en la falacia del recolector, que es quien piensa que por almacenar información ya está aprendiendo o ya está potenciando su aprendizaje y su conocimiento, lo cual es falso. Nuevamente, para que vos en verdad aprendas, tenés que activar esa información de alguna manera, asimilarla, hacerla tuya, preguntarte cómo esto se relaciona con todo lo que ya sabes, todo lo que hemos visto hasta el momento. El simple hecho de capturar, almacenar y crearle un enlace no es el equivalente al Zettelkasten analógico. Realmente lo que hace funcionar ese sistema es ese pequeño paso extra de pensar siempre. Y eso es lo que hizo tan prolífico a Luhmann, que todo el tiempo estaba pensando en el material. Nunca se le escapaba una idea y siempre estaba produciendo gracias a esto. Otra ventaja que tiene el sistema analógico frente al digital, y es una que no todos nos percatamos al inicio, es el concepto de la serendipia o del hallazgo accidental. ¿A qué me refiero? Pues miremos de nuevo el sistema de almacenamiento de Luhmann. Él tenía unas carpetas en las que iba almacenando sus notas, pero lo hacía de forma cronológica, o sea, mientras iban llegando. Recordemos que se basaba en los identificadores, no tenía unidades temáticas. Entonces, si digamos estaba escribiendo la nota 1B y se le ocurrió una idea para la nota 1C, pero esa 1C tiene que ver con algo que ya había pensado antes, digamos la nota 22. Entonces, tenía que hacer el acto físico de ir a esa carpeta, buscar la nota 22, y mientras hacía eso se topaba con las notas 19, 20, 21, que tenían otro tipo de información que quizás no había considerado antes y además le ayudaba. Es decir, accidentalmente se encontraba con algo que le ayudaba en su investigación. Y esta es la serendipia, el hallazgo accidental. Esto puede emularse en el sistema digital, pero yo creo que nunca termina de ser lo mismo. Otra razón más por la cual quisieras implementar un sistema analógico y no digital puede ser quizás la dimensión de satisfacción. Y sí, está comprobado que el trabajo manual conlleva o acarrea una sensación de satisfacción. Es grato trabajar con obras manuales y archivarlas. Todo el proceso en sí es como un arte. Entonces hace que sea más satisfactorio al final de poder, digamos, crear tu masa crítica de notas y poder trabajar con ellas. Eso es algo que quizás no hayas considerado, y pues si le funcionó a Luhmann, muy probablemente también te funciona a vos. Sin embargo, yo sé que no todos tienen el tiempo ni los materiales para empezar su propio sistema analógico. Tal vez prefieren la comodidad, la versatilidad, la portabilidad de un sistema digital. Y eso lo entiendo y lo respeto. De hecho, es lo que yo tengo actualmente. Por eso, para tener lo mejor de los dos mundos, tienes que ser lo más preciso y conciso posible en tus notas digitales. Como si tuvieras una limitación física también. No excederte más de la cuenta y no capturar más de la cuenta. Recuerda que el Zettelkasten funciona mejor si está reproduciendo tus propios modelos mentales. Y además, si está activando constantemente tu pensamiento. Ok, pero entonces, ¿es el Zettelkasten la mejor manera de tomar apuntes, de tomar notas? Pues, como todo, depende. Ciertamente creo que estarías mejor que con lo que te enseñan en el colegio, y ciertamente estarías mejor que con archivar las notas y nunca más volverlas a tocar. Además, creo que la estructura que ganas al implementar un sistema de estos es gigante. No solo por la disciplina que conlleva mantener el sistema, sino porque ya estás creando algo ajeno a vos, un sistema externo con el cual puedes trabajar y pensar, buscar nuevas ideas. Eso en sí es muy bueno. Además de que esto es una máquina de la generación de ideas. Todo el tiempo te está generando nuevas conexiones, nuevas preguntas. Nunca para, nunca para. Y si eso es lo que buscas, pues sí te lo recomiendo. Pero aún así considero que tiene algunas limitaciones y unos escenarios de uso que no lo veo tan factible, no lo veo como tan potente. Por ejemplo,
para la medicina. Eso es por nombrar un ejemplo, pero también hay algunas otras limitaciones como realmente está descargando todo tu esquema cognitivo. Hay procesos de visualización que se pueden hacer externos a este sistema que también ayudan en todo tu aprendizaje. Y eso es algo de lo cual he estado investigando recientemente y creo que a todos nos podría ayudar. Así que si eso es lo que te interesa y te llama la atención, te recomiendo no solo suscribirte al canal, sino también a mi newsletter, enlace en la descripción, donde estoy compartiendo todo mi proceso de aprendizaje, estas técnicas y métodos del manejo de la información, de la gestión del conocimiento, para que en últimas puedas potenciar todo tu aprendizaje y vivir una vida significativa. Y si lo que te interesa es saber cómo yo hago mi proceso de prelectura, te recomiendo este video de acá.